Bueno, y queremos saber qué está pasando ahora en Estados Unidos con estos primeros 100 días de Donald Trump, cómo celebró el presidente estos primeros meses de mandato y qué dicen las encuestas respecto de esto. Para eso tomamos contacto de inmediato desde Washington con nuestra compañera de CNN, Ione Molinares. Ione, muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos qué ha pasado en las últimas horas respecto del mandatario. Hola Alicia, ¿cómo estás? Bueno, la verdad es que esta semana también los medios, los encuestadores se estaban preparando para recibir y por lo menos tomarle el pulso a los estadounidenses sobre cómo va la gestión de un presidente que llegó con todo y de una forma muy agresiva ha hecho cambios estructurales de gobierno, sociales, culturales y especialmente en términos de la economía, que además ha cambiado incluso el mismo estilo y la historia de las aranceles, por ejemplo, alrededor del mundo, todo el mundo globalmente, realmente hay un cambio muy fuerte y todo esto pues era importante ver cómo se hace a los 100 días. Los 100 días simplemente es un marco importante como, digamos, una forma de ir evaluando el comienzo de una gestión, pero estos 100 días han sido muy intensos, sísmicos. Por eso las encuestas ya salieron y no lo recibieron bien. La gente está preocupada en Estados Unidos, no cree que la política de aranceles es la mejor, está viendo que la economía está muy complicada mirando hacia el futuro, realmente las cosas no están bien. Donald Trump, por su lado, está viviendo una realidad que él dice donde todo es perfecto, donde la economía es una maravilla y donde le ha pedido especialmente a los estadounidenses mucha paciencia. Pero el mismo día, fíjate que lo marcó con un encontronazo con la gigantesca Amazon. Y precisamente cuando aparecieron reportes de que Amazon podría estar ahora, cuando suban los precios para muchos de los productos que vende, iba a hacer un detalle de dónde y cómo le iban a afectar a los aranceles a los estadounidenses. Y eso generó la furia de la Casa Blanca, una llamada de Donald Trump al presidente de Amazon y terminó porque la compañía se retractó. Pero eso dice mucho, eso habla de que realmente la Casa Blanca está preocupada por que los estadounidenses, que aún no creen que son los que pagan por los aranceles y no los países, pues terminen castigando a la Casa Blanca. Eso aparece mientras hay dos narrativas, la de la Casa Blanca que insiste que todo está bien y la de las encuestas que muestran realmente que los estadounidenses están muy preocupados, que no les está gustando mucho incluso el tema de inmigración, a pesar de que eso fue uno de los puntos más importantes, pero están viendo, movidas donde piensan que al presidente se le ha ido la mano en reducción del gobierno, en cambios estructurales como la eliminación del Departamento de Educación o prácticamente, potencialmente la eliminación de ese departamento, el papel de Elon Musk, el multimillonario, el hombre más rico del mundo y cómo se ha metido dentro de la estructura del gobierno para hacer cambios estructurales. Todo eso a los estadounidenses les está molestando mucho. Sí, la base lo sigue animando, pero en muchos de estos temas está por debajo del 40% y eso es gravísimo para un presidente cuando comienza su gestión. Ione, hay novedades también respecto de la economía y del PIB. Y hoy día precisamente vimos que Donald Trump tuvo una reunión de gabinete. ¿Se refirió a estas cifras que se conocieron hoy? Sí, claro, y es que es complicado porque comenzando, digamos, ya lo que es el final de la luna de miel y la gestión, aparecen números donde dicen que el Producto Interno Bruto se contrajo 0,3% y eso es importante, pero además la inflación se mantuvo estable. Los números son una mezcla, porque por un lado este número de la contracción del Producto Interno Bruto es preocupante. Para algunos expertos ya el país está entrando en recesión, si no es que ya está en recesión. Mientras hay otros números que dicen que hubo la estabilización de la inflación, pero por otro lado que hubo una importante actividad de consumo. Los estadounidenses salieron a comprar. Pero la razón por la que salen a comprar es mucho más complicada. Están saliendo a comprar adelantándosele a los aranceles que puedan afectar, por ejemplo, los autos, la compra de electrodomésticos, de cosas grandes que vienen importadas. Casi todo lo que compran los estadounidenses es importado. Entonces,
cuando ves la razón por la que estos números salen positivos, es cuando ves que realmente la economía sí está en una situación complicada y que los estadounidenses la están sintiendo. ¿Por qué es mezclada? Bueno, precisamente por eso, porque los números son positivos por una razón preocupante. Pero hoy la Casa Blanca lo ve color de rosa y el presidente dice que los números de la contracción son números de Biden. ¿Por qué? Bueno, porque él llegó el 20 de enero y ya había comenzado el trimestre. Claro, solamente 20 días de 90. Pero esa es la forma como el argumento que está utilizando Donald Trump. No está claro cuánto tiempo va a poder el mismo Trump seguir culpando a Biden. Ha sido el caballito de batalla para todo lo que dice está mal en Estados Unidos, pero la verdad es que ya lo dejó claro. Hoy mismo dijo que el próximo trimestre también va a ser culpa de Biden. Así que en esa situación estamos. La pregunta es: ¿cuánto tiempo realmente los estadounidenses le van a creer? Por lo menos inicialmente un importante número, casi 60%, no está de acuerdo y ya están comenzando a ver que esta no fue la razón por la que votaron por Donald Trump. Que sí, realmente nadie puede dudar que ha llegado a cambiar las cosas de una forma brusca y sabe muy bien la Casa Blanca, Alicia, que haberlo hecho a un paso mucho más lento seguramente hubiera generado tal vez que ni siquiera le hubieran permitido hacer todos los cambios que está haciendo. Así que esa es la situación en la que está en este momento y la razón como la cual Donald Trump sigue chocando con la prensa y chocando con los números y los economistas que dicen otra cosa. Ione, antes de despedirte, ¿hay novedades respecto de este hombre deportado por error, Kilmer Abrego? ¿Finalmente se sabe algo de su situación? Bueno, ese ha sido uno de los puntos por los cuales, incluso en el tema de inmigración, que fue tal vez uno de los más fuertes para que él ganara la reelección, está cayendo en popularidad. A la gente le gusta ver que los inmigrantes no están entrando de forma irregular por la frontera. Lo que no le gusta ver es que están deportando gente que no debería ser deportada sin un debido proceso. Y mucho menos que están deportando gente pequeñitos, como lo que se conoció esta semana, con sus madres deportadas que se tienen que llevar a sus niños. 2 de ellos están lidiando con cáncer y son niños pequeñitos que están en medio de este tratamiento. Eso le molesta mucho a los estadounidenses. Esos no son los criminales que había dicho Donald Trump que iba a deportar. Y tampoco le gusta a los estadounidenses temas como el de Kilmer Abrego García. Este hombre salvadoreño que tenía una protección de un juez desde 2019 para que no lo deportaran a El Salvador y que todavía fue deportado sin que se le diera la oportunidad de estar frente a un juez. Lo que dice la Casa Blanca es que ninguno de estos criminales pueden estar teniendo un debido proceso porque llegaron acá ilegalmente. Esa no es una razón legal, pero también dicen que son criminales y se acabó sin mostrar evidencias, sin demostrar realmente que hay una persona y que esta persona realmente ha generado algún delito y que necesita o debe salir del país. Todas esas cosas es la que le preocupa a los estadounidenses y sí están tomando los demócratas esa línea para atacar y están siendo relativamente efectivos la oposición. Ahora, a tu punto, sí, de lo que se conoce hoy es que Donald Trump dio una entrevista y pese a que todo el gobierno en las últimas semanas ha dicho que no tiene la capacidad de devolver a Abrego García a los Estados Unidos como le pidió la Corte Suprema, ahora Trump dice que sí, que él tiene el poder de hacerlo, pero simplemente no lo va a hacer porque es un criminal. Este es un problema serio, porque no es solamente en términos de Kilmer Abrego García, Alicia, son los estudiantes que también están siendo revocadas sus visas. De hecho, de los más de 1,000 visas que tuvo que revocó hace un par de semanas, ya van más de 500 que ha tenido que devolver. Hay jueces que le están pidiendo al gobierno que saque a estas personas que tiene encarceladas y que las saque una vez más, que les permita tener el debido proceso. Y entonces son ese tipo de cosas que a los estadounidenses ven que no es la razón por la cual votaron por él. Por eso mismo el tema de migración le funciona por el lado de la frontera, pero por lo que está haciendo en el interior del país no le está funcionando, en parte porque los estadounidenses ven que hay un serio problema en el trasfondo y es el debido proceso que hace parte del principio legal
y que además le permite obviamente a los estadounidenses sentirse protegidos. Pero si el presidente está desafiando la misma corte, que es otra rama del gobierno, pues por eso es que muchos dicen es posible que ya el país esté en una crisis constitucional. Si Donald Trump solamente cumple la ley cuando le conviene, ese es un gran problema para esta administración y estamos marcando solamente los primeros 100 días. Nadie sabe qué va a pasar en los próximos 3 años y medio que todavía le quedan. 1.300 días, de hecho, le quedan. Sacamos la cuenta y esos son los días que nos quedan entonces con Donald Trump en la Casa Blanca y, por supuesto, los días que nos quedan entonces para seguir conversando respecto de lo que ocurre en Estados Unidos. Muchas gracias, Ione Molinares, por acompañarnos en Conexión Global Prime. Que estés muy bien. Un placer. Igualmente, muchas gracias, un placer. Y para comenzar ya de lleno este análisis y también específicamente lo que está pasando con Rusia y Ucrania, le damos la bienvenida al doctor en Estudios Internacionales de la Universidad de las Américas, Hugo Harvey Valdés. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, gracias por la invitación. Hugo, partamos desde lo macro, ¿cuál es tu primer análisis de estos primeros 100 días de Donald Trump, pero respecto al orden internacional? ¿En qué pie está, por ejemplo, Estados Unidos en comparación al resto de las potencias? Bueno, claramente lo que está haciendo Donald Trump está sumamente vinculado a lo que se está viviendo en el mundo. Hay que considerar que lo que se está viviendo hoy en día es un cambio de orden internacional, es decir, el multilateralismo y el sistema internacional están entredichos, primero por la eficacia de las instituciones, pero segundo también porque, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad, que es el órgano como realista de Naciones Unidas, que es el símbolo del multilateralismo, hay 2 integrantes de los 5 que no están de acuerdo con este orden internacional, que lo quieren modificar y están trabajando para que eso ocurra. Por otra parte, hay que considerar que la amenaza principal de Estados Unidos, su principal preocupación estratégica, está basada en el aumento de poder de China. Por lo tanto, a Donald Trump lo que le interesa es opacar o sofocar o terminar todos los focos de conflicto que existen para poder despegar todos sus esfuerzos económicos, materiales, anímicos, hacia contrarrestar el poder que está en ascenso de China. O sea, lo que se dice en algunos textos académicos es que Estados Unidos es un imperio en decadencia. Por lo tanto, todas las acciones que está realizando van hacia ese punto, digamos, hacia ese objetivo estratégico grande. O sea, por eso es la preocupación entonces por la guerra en Gaza y también por la guerra entre Rusia y Ucrania, a tu parecer. Claro, es decir, Donald Trump está haciendo todos sus esfuerzos para terminar la guerra en Gaza, digamos, la guerra del Medio Oriente, está tratando de despejar, digamos, esa zona de conflicto y está haciendo lo propio también en Ucrania, y en Ucrania también, y en Gaza tiene un factor de política doméstica, es decir, va a lograr subir su aprobación que ha ido en decadencia este último tiempo, si es que tiene algún tipo de logro, pero eso ya se está viendo cada día más difícil y él también está viendo de cara lo que pasa en realidad, digamos. Él llegó con un discurso de terminar todos estos conflictos en 1 semana, 2 semanas, y ya vemos que después de estos primeros 100 días se le está haciendo mucho más difícil de lo que pensaba. Bueno, de hecho, una de las imágenes más llamativas o distintivas de estos 100 días fue precisamente esta pelea con Zelensky, y ya vimos el sábado pasado que finalmente se reunió con él después del funeral del Papa. ¿Cómo crees tú que van estas negociaciones que ya la hemos catalogado de fallidas, porque no han logrado entonces parar con este conflicto? Claro, efectivamente llegó Donald Trump al poder con un discurso de tener la solución o la fórmula indicada para terminar con este conflicto. Después vimos un poco de desesperación y eso fue lo que vimos en la Casa Blanca, donde se trató de manera inusual, por decirlo menos, al presidente de un Estado soberano como es Ucrania, exigiéndole entregar cosas que no son permitidas en este caso por parte de Ucrania. Después pudimos ver otra segunda fase que fue ya acercarse un poco más a Putin y tratar de negociar de manera bilateral sin considerar ni a la Unión Europea ni a Zelensky, el presidente de Ucrania. Y lo que estamos viendo ahora ya es un acercamiento con toda una puesta en escena, porque esas conversaciones, no sé qué de nuevo se puede haber hablado ahí que no se puede hablar o por teléfono o en otro tipo de escenario, y no ahí en esta locación que fue muy bien preparada. Entonces podemos ver que viene otra fase. El problema es que las negociaciones al parecer están en un punto muerto por las exigencias de Putin, que exige eso
básicamente porque todavía no logra algún tipo de objetivo que le permita salir vencedor del conflicto, y por otra parte no le interesa tampoco terminar el conflicto. Entonces, lo que se le está exigiendo a Ucrania son cosas que son muy difíciles de entregar. Primero, que se desmilitarice, que es sumamente complejo, porque con eso no podría defenderse a futuro, digamos, ni tampoco tener una capacidad de disuasión creíble. Luego, se le está exigiendo que deseche sus intenciones de ingresar a la OTAN, con lo cual también se ve afectado su supervivencia como Estado a futuro, y se le está exigiendo entregar los territorios de los 4 oblasts que están ocupados, que es Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson, y la península de Crimea. Detengámonos en Crimea. ¿Por ¿Ya? qué es tan importante y por qué fue tan llamativo que Donald Trump, al parecer, aceptara reconocer a Crimea como parte de Rusia? Sí. Bueno, la península de Crimea es importante primero por su valor geoestratégico, es decir, ahí hay mares calientes, es decir, ahí tiene su flota del Mar Negro, la Armada rusa, están todas las vías de comunicación, ahí confluyen en la península de Crimea, por lo tanto, su importancia primero es simbólica y después una importancia geoestratégica por la ubicación y por el acceso que tiene a distintas vías de comunicación. Ahora, lo que hay que considerar es que esto lo tomó Rusia el año 2014, sí, sin disparar un solo tiro, y terminó anexándose la península de Crimea sin mayor resistencia por parte de Ucrania. Incluso, puede ser un dato anecdótico, pero es sintomático, el comandante en jefe de la Armada ucraniana para esa captura de Crimea pasó a ser parte del comandante de la flota rusa del Mar Negro. O sea, tenía mucha más influencia rusa esa zona, y por eso fue mucho más fácil poder capturarla. Por lo tanto, en la práctica, ya la península de Crimea estaba fuera del control de Ucrania desde 2014. Claro. Y Donetsk y Lugansk después fueron ya siendo más prorruso a medida que iba avanzando, digamos, el tiempo, hasta el inicio de esta guerra propiamente tal con la invasión de Rusia a Ucrania. Pero efectivamente yo creo que se le está presionando por distintos canales, y también creo que debería aceptar en cierta forma Zelensky entregar por lo menos Crimea. Ahora, de hecho, hablamos con el embajador de Ucrania en Chile y claro, él también tenía este mismo discurso de que Crimea ya era algo perdido, pero claro, acá hay un problema también de reconocimiento internacional, si es que efectivamente Estados Unidos reconoce a Crimea como parte de Rusia. Pero respecto a la desmilitarización y la desnazificación que habla Rusia, que básicamente es sacar a Zelensky y poner un gobierno prorruso en Ucrania, ¿es eso factible considerando además el rol que tiene Europa en todo esto? Sí, precisamente eso es lo que ocurre. Digamos, antiguamente en Ucrania se iban turnando un presidente prorruso y otro presidente que no era tan prorruso, venía algún tipo de revuelta, escapaba el presidente. De hecho, muchos pensaban que Zelensky se iba a arrancar, que fue la gran sorpresa. La lucha que dio y como ese ímpetu permitió fomentar la voluntad de lucha en el pueblo ucraniano. Entonces, claro, desmilitarizar, desnazificar, no permitir que Ucrania sea parte de la OTAN a futuro, creo yo que sienta un mal precedente, ¿ya?, en términos del derecho internacional, porque estaría afectando mucho uno de los principales hitos o los principales principios del derecho internacional, que es la autodeterminación de los estados. Por lo tanto, afectar tanto en la política, no permitir una autodefensa, sentaría un precedente, porque también con Rusia influyendo en toda Ucrania, creo yo que empezaría ya a mirar hacia el lado y empezaría a tratar de influir en otros países que son más pro-occidentales. Y eso explica por qué, por ejemplo, los países que son más cercanos, más próximos a Rusia, no tienen ningún problema con entregar el 2% del PIB y más para inversión en armamento, y eso se va reduciendo a medida que se van alejando de Rusia, con la excepción de lo que pasó hace poco por parte de España, que se puso al día en cierta medida con las cuotas. Ahora, me llamó mucho la atención lo que dice respecto de esta reunión tras el funeral del Papa, que claro, fue para la foto nomás, fueron 15 minutos, ¿qué más podrían haber hablado? Pero también en esa reunión hay otra foto en que sale Macron
y Stammer, y salen los cuatro reunidos, que también podríamos decir que habla un poco de las ansias que tiene Europa de ser parte de estas negociaciones y también el miedo que tienen ante la posible amenaza rusa, ¿o no? Porque mucho se habla de que, ya, ¿qué pasa si después de Ucrania viene otro país que invada Rusia? Claro, bueno, efectivamente, creo yo que la conciencia colectiva europea viene a la memoria los inicios de la Segunda Guerra Mundial, donde se hacían negociaciones con Hitler y Hitler de cierta forma negociaba de mala fe y seguía continuando con su ofensiva, seguía anexándose de territorios que no le correspondían. Entonces yo creo que ese es un poco el temor. Ahora, creo que más que las ansias que tiene de participar Europa es que ellos están exigiendo un derecho que creen que les asiste, pero por otra parte ven que ya de continuar la política de Trump hacia la OTAN, ellos ya van a tener que empezar a idear y configurar una arquitectura de defensa que sea propia y que no dependa de Estados Unidos. Y Estados Unidos también está haciendo lo que hace un imperio en decadencia, que es atrincherándose dentro de los muros de su fortaleza, como decía Maquiavelo. Entonces, son esas lógicas las que están en juego. Y la foto, obviamente, no es una foto que sea espontánea, sino que hay equipos asesores detrás y que configuran todo para que eso se materialice y se pueda difundir al mundo. Ahora, ¿cómo ves tú también el rol de Putin, que muchos dicen que este es el ganador de estas negociaciones y que claramente está mostrando la misma forma de tratar a los anteriores líderes mandatarios? No es la primera vez que un mandatario estadounidense se acerca a Putin, pero finalmente extiende este diálogo y no hay nada concreto sobre las negociaciones. ¿Es el gran ganador de estos primeros 100 días de Donald Trump? Sí, bueno, viendo el panorama más amplio, yo creo que Putin está siendo el ganador de la guerra, digamos. Lo que pasa es que él tiene que creer eso también, tiene que considerar de que los esfuerzos que ha desplegado en este conflicto le están dando algún tipo de rédito, también por la política interna, pero también como prestigio internacional, porque los países, según el realismo político clásico, se dividen en países con prestigio y países con poder. Entonces no puede quedar Putin sin prestigio y sin poder. Por lo tanto, tiene que haber un balance entre esos dos factores. Entonces, Putin, en cierta forma, claro, está ganando. Los tiempos de la guerra y de las negociaciones de este último tiempo también los ha ido manejando Putin, pero tampoco uno puede saber qué está dentro de la cabeza de él, porque este estilo de liderazgo genera un fenómeno que en relaciones internacionales se llama pensamiento grupal, en que el líder que es tan autoritario empieza a hacerse asesorar con quienes le dicen lo que él quiere escuchar. Y los asesores también caen en el mismo juego de asesorar y decir lo que él quiere escuchar. Y lo podemos ver al inicio de la invasión, que el asesor de inteligencia terminó diciéndole lo que él quería escuchar. Entonces es difícil saber qué pasa, cuáles son las lógicas que operan y qué puede venir a futuro. También es sumamente complejo adivinarlo, digamos, y lo mismo pasa con Trump. Eso te quería decir, habla también mucho de lo que pasa con Trump, que se está rodeando de un grupo que opina como él, a pesar de que habían algunos republicanos que eran más del típico republicano, ya vemos que está rodeado de un equipo más bien MAGA, o sea, que le siguen en todo lo que hace. Sí, a mí me llama la atención porque se supone que en Estados Unidos hay mucho más contrapeso y mucho más balance, por lo tanto uno esperaría que la institucionalidad operara mejor, pero tampoco vemos al Partido Demócrata que está haciendo una oposición efectiva. Entonces, es sumamente extraño, por eso que estamos en un periodo tan complejo, porque hay cosas que no tienen explicación y que probablemente en 50 años más, cuando lleguen los historiadores a analizarlo, se va a saber cuáles fueron las lógicas que estuvieron detrás. ¿Crees que Estados Unidos es un país que está perdiendo el prestigio? Sí, yo creo que sí, que está perdiendo prestigio y poder. Y por eso son las acciones que están haciendo, que hay veces que uno no se las explica, pero yo creo que son algunos muy planificados y otros que son algunos intentos desesperados. Por último, ¿cómo se beneficia China de todo esto? Bueno, China yo creo que está más que todo expectante, está analizando lo que ocurre. Yo creo que está analizando primero cómo termina la guerra Rusia-Ucrania para poder planificar mejor una futura ofensiva sobre Taiwán. También China, como tiene otro horizonte temporal, digamos, tiene otra perspectiva del tiempo, puede esperar más a llegar a un liderazgo global, pero sí, como lo vemos en Chile, digamos, está haciendo ejercer su liderazgo, y ese es el problema de los países pequeños o los países medianos como Chile, que nos vamos a ver sí o sí en una disyuntiva tipo Guerra Fría en algún tiempo más.
Bueno, llamó la atención por último, Gabriel Boric va a viajar a China y Japón en los próximos días, no se sabía de ese viaje. Hugo Harvey Valdés, muchas gracias por acompañarnos y dejo abierta la invitación a que puedas volver a venir a Conexión Global Prime. Gracias a ustedes. Y nosotros entonces nos vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa entonces y ya volvemos más con Conexión Global Prime.